leímos esta nota, la leyó el señor Lucas Molina, nuestro productor, y nos la acercó. Dice, las empresas podrán rechazar a un nuevo empleado si es hincha de un equipo que no les gusta. ¿Qué? Si bien este fallo laboral tiene que ver no con el país, pero tranquilamente es extensivo y podría ocurrir en el nuestro. Esto ocurrió en Londres. Pero vieron que muchas veces hablamos de que, no sé, discoteca. Sí. Dicen no se puede ingresar con camisetas de un club. Sí, es verdad. Y a otros tantos lugares también. A los recitales en estadios no podés ir con indumentaria deportiva que identifique algún club. Exactamente. De mínimo es polémico. Es polémico esto, porque en el mundo laboral, pero bueno, es necesario, Jorge, que te vayas al laburo con la camiseta de Racing. Sí, o está yendo a un recital de Abel Pinto, tenés que ir con la de Boca. Claro. Está yendo a ver a Abel Pinto. Es necesario. Bueno, en este sentido estamos en comunicación con Verónica Dobronic. Ella es especialista en liderazgo. ¿Qué tal, Verónica? Donato, Nacho y Pato, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Bien, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, me alegro. Podremos hablar ahora de otras cuestiones, en lo que tiene que ver con el liderazgo, pero ¿cómo ves esta medida? Digo, nosotros lo estábamos charlando, viste lo que ocurre en discotecas y en otros ámbitos, respecto de la identificación. Uno tiene el derecho a estar identificado con un equipo de fútbol o con una banda de música, pero en el mundo laboral eso podría erosionar los vínculos o hasta disparar algún conflicto, ¿verdad? Sí, la palabra que utilizaron puede ser polémico, sí. Puede haber una política, como por ejemplo esto de ir a un recital de música y no llevar una identificación de cualquier bandera, pónganle. Si hay una política previa, obviamente esa política que apunta a buenas prácticas, a generar un buen clima laboral, bueno, puede ser que se tenga que cumplir, ¿sí? Yo creo que acá en algunos ángulos que le podemos encontrar, en lo que es, bueno, esto, como bien dijeron, pasó en el Reino Unido, ¿sí? Donde, de hecho, el juez sostuvo este fallo, ¿no? De poder rechazar a un postulante si se considera que no encaja con el resto del equipo, incluso basándose a qué equipo de fútbol apoya esta persona. Si vamos al marco legal y lo ponemos en el contexto Argentina, ¿qué tenemos que tener presente? Ley antidiscriminación. Claro. ¿Sí? Ahora, esta ley que protege, que está buena tenerla presente porque está vigente la ley, 23.592. Esta ley protege contra discriminación por opinión política, posición social, forma de pensar, religión, etcétera. ¿Sí? Rechazar a alguien por su afición deportiva podría entrar en un terreno ambiguo, ¿sí? Claro, hay un gris ahí. Especialmente si esa afición se considera parte de su forma de pensar u identidad social, ¿no? Pero podría decir, bueno, es mi forma de pensar, ¿sí? A ver, segunda parte legal para poner en contexto. Convenio 111 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina adhiere, ¿sí? A los convenios de la OIT, establece que la discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos como opinión política, religión, origen. Ahora, no existe explícitamente un derecho que reconozca afiliación deportiva como categoría protegida, ¿sí? Hasta donde yo encontré, ¿no? En Argentina no está claro si la afiliación de un club de fútbol u otro deporte se considera afición protegida bajo la ley antidiscriminación. Sería, les diría, un terreno un poquito novedoso o poco explorado hasta el momento. Claro. Pero bueno, obviamente que yo creo que tiene que haber un propósito de por qué decidís que alguien va a encajar o no va a encajar en la organización. Eso sí es importante. Claro, debe ser objetivo. Exacto. Bueno, una empresa, digo, se puede arrogar en ese sentido en una entrevista con un eventual empleado, en una entrevista laboral, se puede arrogar la decisión, digo, expresarlo en ese sentido, bueno, es donde se torna polémico, pero la verdad es que lo raro sería que en una entrevista te pregunten de qué equipo sos. ¿De qué cuadro sos? Claro, de qué cuadro sos, ¿no? Bueno, ahí, Donato y equipo, siendo mujer, que la mayor parte de mi vida trabajé en relación de dependencia, me han hecho las preguntas más desubicadas que seguramente a ninguno de ustedes le han hecho. Mirá.
Claro, igual una pregunta desubicada para mí es preguntarle a una persona si va a tener hijos. Eso, eso ahí no cabemos nosotros. Es la típica, claro, es la típica pregunta. Pero esa pregunta te la vivían haciendo cuando yo era por supuesto. Claro, preguntas de índole de planificación familiar, claro, eso es una pregunta. ¿Qué te importa? Y aparte de eso, hoy te digo que sí, mañana te digo que no sé. Claro. ¿Entendés? Por supuesto. ¿Y eso qué tiene que ver con mi talento? Hay veces que simplemente pasa. O sea, generalmente suele ser, pero hay veces que pasa. Claro. Exactamente, o yo puedo cambiar de parecer. Claro, por supuesto. Claro. Y de repente me pinta tener 6 pibes. Y en la formación de estos equipos, ¿no? Bueno, cualquier cosa te llamamos, Verónica. Sí. En la formación de estos equipos, ¿no? Que se habla, y sos especialista en liderazgo, las preguntas, ya que vos hiciste mención, ¿sirven de algo? ¿Viste cuando vas a la entrevista y te dicen, ¿con qué animal te identificás? Sí. ¿Eso sirve de algo o es todo bolazo? Vos que sos la experta. No, en realidad no. A mí me encanta porque en las entrevistas a veces hay un exceso de creatividad. La entrevista, o sea, que es un espacio muy breve de tiempo, sí, 30, 45 minutos, ponele de entrevista, donde vos tenés que, en ese tiempo, conocer a la persona, y el éxito del proceso de selección radica en que la persona encaje con la cultura. Okay. ¿Sí? Con la cultura organizacional, porque yo te puedo contratar a vos porque sos el mejor en el mejor en el lenguaje de programación que necesitamos desarrollar en la empresa. Sí. Pero no encajás en la cultura organizacional, no va a funcionar aunque seas el mejor técnicamente. Ajá. Claro. Entonces, en la entrevista yo tengo que preguntarte, ¿sí? Justamente todo lo que me haga pensar que vos estás alineado a la cultura, porque la cultura no va a cambiar porque vos entres. Claro. Entonces yo tengo que hacer preguntas imaginándote a vos con ese jefe, a vos con ese equipo, a vos con esa gente a cargo. Sí. Pero viste que hay veces que uno va a la entrevista y te agarran los de recursos humanos. No critiques que estoy de recursos humanos. No. Mucho cuidado, Escuchá, no, pero... Tiene cierta fama también, sí. Sí, no, y de hecho por eso no quedé ninguna, porque no estoy muy bien del bocho, pero... y por eso estoy en la radio. Claro. Cuestión que la entrevista es sobre un puesto de trabajo para el cual yo entiendo que Recursos Humanos se especializa en la selección y demás, pero... Por ejemplo, no puede evaluar en esta mini entrevista, como venimos hablando, cuánto sé yo, por ejemplo, de comunicación. Porque, viste, hay veces que no son tan específicas las entrevistas. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cómo es la forma de seleccionar cuando no es el expertise que tienen en recursos humanos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Bueno, sí, perfecto. El tema es recursos humanos, entrevista sobre habilidades humanas que tiene que tener la persona. Sí. No sobre cuestiones técnicas. Yo en tal caso podría entrevistar a alguien de recursos humanos. Claro. En el proceso de selección, recursos humanos que tiene que chequear las habilidades humanas o habilidades blandas, ¿sí? Y sobre todo el fit cultural, si la persona encaja con la cultura. Sí. Luego tiene una entrevista que es más técnica, que esa la hace con quien tiene la vacante. Sí. Porque recursos humanos no selecciona a tu equipo, sino que te presenta candidatos preseleccionados y ahí vos harás todas las preguntas técnicas. Pero yo puedo preguntar por competencias y después podemos preguntar por cuestiones técnicas. Pero obviamente que siendo de recursos humanos yo tal vez no tengo la capacidad de entrevistar técnicamente a alguien de finanzas. Por eso el que tiene la vacante en finanzas hará esa entrevista, ¿sí? La podemos hacer conjuntamente también. Las preguntas para mí tienen que darnos buenas respuestas, ¿sí? ¿Qué te puede arruinar un proceso de selección que las personas no sepan entrevistar? Claro, eso es clave. Claro. Entonces ahí es como que ni siquiera, o sea, el candidato ni siquiera tiene la culpa, porque si te hacen malas preguntas y va a haber malas respuestas. ¿Y cuáles serían buenas preguntas? Para mí, desde el lado de las habilidades humanas, todas aquellas que me permitan comprobar, ¿sí?, en qué situación, por ejemplo, la persona tuvo que resolver un conflicto laboral, ¿no?,
qué rol tenía, qué hizo, y se cree que podría haber hecho algo mejor o diferente. Y Verónica, viste que hay veces que si uno tiene, yo tengo una prima, tengo todavía, que es psicopedagoga, y a veces viste que te dan los tips, te dicen, vos dibujás a la personita, ojo el hongo, no hagas los palitos, claro. El arbolito hacelo con piso. Claro, ponele una puerta a la casa, fíjate, está abierta, está cerrada la puerta. Viste, te van dando tips. ¿Vos tendrás alguna de esas preguntas así genéricas, no? Que se suelen hacer y la respuesta copada, como para tirar, ¿viste? Eso igual de los tips, ahí les digo, cuidado, porque lo que se está midiendo también es la autenticidad. Claro. Por eso no pasa. Así que si vos vas todo guionado a hacerlo, se nota. Sí, no, claro. Por lo tanto, podrían calificarte como falso, trucho. Hiciste el arbolito lleno de flores, lleno de las ramas, las raíces. Eso. Claro, nadie dibuja las raíces. Con todos los detalles, algo que se hace así. Nunca leí un árbol con raíces. ¿Qué tan espontáneo? ¿Qué tan podrida estás? Y perdón que te hable así porque ya siento que es una charla que, me interesa muchísimo. ¿Qué tan podrida estás de cuando se pregunta un defecto te contesten soy perfeccionista? Exacto. Bueno, mal pregunta y mal respuesta. Sí, pero es típica, viste que te preguntan un defecto y una virtud tuya. Y las dos son virtudes. Claro, nadie te dice llego tarde, como Pato Canuli acá, que es un integrante de la mesa que llega tarde. Nadie te lo dice. Y muchas personas te dicen, no voy a hablar mal de mí en una entrevista. No, a ver, esa pregunta apela a tu autenticidad en la respuesta, ¿no? Porque todos tenemos oportunidades de mejora. Claro. ¿Sí? Yo lo que preguntaría es, de las habilidades que hoy se necesitan en el mercado, ¿no? Esa sería una pregunta. ¿Cuáles para vos son indispensables? Entonces la persona te dice trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, etcétera, ¿no? Las que te diga. Y ahí vos le decís, de esas, ¿cuáles crees que estás siendo fuerte y en cuáles crees que tenés todavía oportunidad de mejora? Pero hacer amena la pregunta. Claro. Para que la persona sienta que le pregunto desde la curiosidad y no desde el juicio. Sí. Es bueno. Entonces ahí, el clima tiene que ser agradable en una entrevista. Porque imagínate que hoy las personas eligen dónde trabajar, no como antes, que uno trabajaba donde te daban trabajo. Y si la entrevista es un momento displacentero, ¿sí? Corres el riesgo que el candidato con talento que vos querés atraer no llegue. Claro. Entonces, buenas preguntas donde pongamos foco en las habilidades de la persona, pero no en la persona per se. Bien, bueno. Bien, mirá la situación en la que te pongo, Verónica, porque creo que tenés capacidad para hacerlo. No vas a entrevistar un candidato a presidente, porque no quiero personalizar, pero si estás, imaginémoslo, es una situación utópica. Hipotético, ok. Claro, es hipotética y casi de ficción, de ciencia ficción, pero estás entrevistando a, pongámoslo así, una señora que se llama Argentina y quiere calificar para ser país. Para ser un país, entiendo. Ay, me encanta. Claro, entiendo que un buen país, se supone. Vos estás ahí en el recursos humanos del Esta está buena esta pregunta para hacer en el cosa, dale. Del planeta. Muy buena. Sí. Y ¿qué le preguntarías y qué perfil esperarías de esta señora? Perdón. ¿Agregás? Sí, claro. No es que agregó. Que está buena para cuando tenga que contratar ella a otros de recursos humanos, tenerla ahí a mano, porque es ultra falopa lo que estás preguntando. Claro, está bien. Bien. Me encanta. Pensamiento lateral, me encanta. Claro. Bien, Donato. ¿Qué le preguntarías a esta señora llamada Argentina? Para que, para ver si califica. Bueno, entonces, a ver, Argentina sería candidata, la tengo que entrevistar, sí, a ver, me pongo en el rol de recursos humanos, me encanta la pregunta, es bastante difícil, si Argentina es candidata para ser un país, bueno, primero le preguntaría por qué decidió postularse. Bien. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué te atrajo de querer ser país, no? Sí. ¿Por qué decidiste postularte? Fíjense que las preguntas tienen que evitar que la respuesta sea un sí o un no. Claro. Sino que se tenga que explayar Argentina en este caso. Sí. ¿Qué fortalezas se posicionan como candidata a ser un país? Bien. Claro. ¿Qué buscas lograr del país con tu, con tu perfil? Claro, sí, exacto. ¿No? Después podría comparar, hacer algún tipo de, a ver si tiene alguna ventaja que la diferencie, ¿sí?
de los otros candidatos, que serían otros candidatos a países. Claro, ¿no? exactamente. ¿Cuál es su valor agregado? Bien. ¿Cuál es su diferencial? ¿Por qué te tendríamos que elegir? Es una buena pregunta. Sí, es buena. Después, bueno, podríamos hablar de cuáles son tus habilidades para ser competitiva. Claro. Estoy pensando en un país, ¿no? No estoy pensando Sí, buenísimo, pero está perfecto. Y Verónica, esa pregunta cuando te hacen la de acá 10 años, ¿cómo te ves? No se hace más. ¿No se hace más? No, ya hace mucho. De acá 10 años estamos muertos. Claro, ¿no? ojalá que no, Verónica, ojalá que no, pero... ojalá que sí, no sabemos, depende cómo siga. La velocidad del cambio, claro. Sí. Sobre todo cómo impactó en el mercado laboral, hoy el largo plazo son 3 años. Mirá. 3 años, te imaginarás que no hago una entrevista laboral hace no sé cuánto. Igual, Yo no hago una hace 3 años. Te quiero contar, a mí me han rechazado muchísimas veces, pero han sido muy curiosas todas las entrevistas que tuve. En una me dijeron, me sentaron en una mesa con mucha gente. Ajá. Y me dijeron que tenía que elegir un juego de mesa que me identifique. Mira. Y había varias opciones, no era, no podía elegir yo, no podía elegir el Life, el juego de la vida, por ejemplo. yo de la operación. O Titanic, tengo el de Titanic que está re bueno. Sí, claro, tenés que empezar de tercera clase. Pero ¿sabes cómo si ganás, no. Si ganás, zapás. Si sos mujer o niño, ¿tenés ventaja? No, pero tenés que ir juntando dinero. Bueno, después lo charlamos, no le molestemos. Cuestión, que yo en esa elegí, escuchá, Verónica, porque me parece que en esa la rompí toda. Después no me llamaron igual. A ver. Pero elegí el Shenga. Y me dijeron, ¿por qué el Shenga? A ver, la respuesta. Y le dije que era determinado. Viste, como cuando tenés que sacar las fichitas y eso, que tenía que tener tenía que adelantarme al siguiente movimiento, que porque si no las estructuras se caían. No, la rompí toda. Pasa que en esa mesa había un chabón que había estudiado en Oxford y otro que había estudiado tipo en Yale, una cosa así, no tenía ni media chance. ¿Dónde estabas postulándote? En un lugar grosso. Yo he ido a la facultad, Verónica, pero aunque para terminar hablando pavadas acá, pero igual no pasa nada. Pero todo sirve, todo sirve. Por supuesto. Y nada, me pareció que la rompí toda. Y un pibito al lado nuestro, no era un pibito, era un muchacho de mi edad, eligió el TEG porque le gustaba la estrategia y demás. Y una de las chicas de recursos humanos le dijo, ¿esto también es que te gusta la guerra? Te metiste en un quilombo, flaco. Y igual ese me parece que quedó, que estaba muy bien. Claro. Es muy bueno esto que mencionaste, porque me pasa mutas veces, y además yo soy docente universitaria, ¿no? Entonces me preguntan los alumnos cuando se van a presentar por primera vez, imagínate en una entrevista, y aparecen estas preguntas raras o poco convencionales. ¿Qué juego te identifica? Si fueras un animal, ¿cuál sería? El propósito de esas preguntas no está directamente vinculado a la respuesta en sí, sino a lo que revelás diciendo eso. ¿Sí? Claro. ¿Y qué se utiliza ahí? ¿Qué es lo que queremos ver? La creatividad, la espontaneidad, eso que te decía, que si vas todo guionado se nota. También, ¿qué capacidad tenés para improvisar sin bloquearte ante una pregunta inesperada? Claro, eso me da información de que, no sé, estamos en un momento de crisis, vos vas a pasar a la acción, no te me quedas ahí tieso sin hacer nada. Claro. ¿Sí? También ahí que me encantó tu respuesta, si yo tuviera que analizar tu estilo de comunicación, ¿sí? Me parece que vos ahí mostraste claridad, coherencia, un montón de habilidades que son necesarias más allá de la pregunta a lo mejor rara del juego, ¿sí? Sí, yo sentí que la rompí toda. Correcto o incorrecto, yo creo que también la rompiste. Sí, pero después me llamaron y me dijeron que no seguía con el proceso. Eso te llamamos. Sí, no, me llamaron y me dijeron que no, pero que mis datos quedaban en la base. Es raro eso, que te llamen Verónica, Verónica, eso que te dicen, tu perfil queda en la base de datos, todo Sarasa. Blanqueemos acá. No, queda. Yo trabajé muchos años en selección. Queda, y si llegaste a la última instancia, obviamente que sí, vas a estar ahí en cartel. Puede ser que la persona que entró se vaya rápido, o no haya funcionado, y seguramente yo siempre llamaba a los que habían quedado en la terna, por eso también siempre agradecía a los que llegaron a la terna. Claro. Agradezco que hayas participado, no te clavo el visto. Sí, eso también es importante. Bueno. Pero para que la gente no tenga miedo cuando les hacen estas preguntas que son llamadas también proyectivas, muchas veces es para distender, para que no estés rígido en la entrevista, para que te soltar vayas un soltando, y accedes a rasgos de personalidad, de estilos de pensamiento o competencias blandas
que muchas veces en las preguntas clásicas o básicas no surgen. Claro. ¿Sí? Pero ahí lo que recomiendo siempre, autenticidad. Sí. Claro, Salvo que tu autenticidad te la limite el Código Penal. Claro, pero después... del dale. tomate. Sí. Exactamente. Dale para adelante. Ahora, claro. la última, Vero, y te agradecemos un montón la charla, pero la última es de compromiso absoluto. Entrevistaste a la Argentina, el tema es que ya la conoces a la Argentina. Claro. ¿Queda o no queda la Argentina? Y a ver, yo creo que la Argentina, me siento un poco como la Argentina. Difícil de entender. Sí. Yo creo que tiene una riqueza interna, podríamos decir que tiene un valor interno muy grande, pero todavía no está convencida. Creo que Argentina como candidata tiene que trabajar el ego para aumentar su autoestima. Claro. ¿Sí? Está bueno creérsela cuando obviamente identificas por qué te la estás creyendo, ¿no? Entonces yo creo que si Argentina refuerza su autoconocimiento, gestiona mejor las emociones, regula sobre todo algunos no sé, lo que es ego, lo que es soberbia. Que vaya al psicólogo y vuelva, ¿no? Claro. Algo así sería. No podríamos mandar a terapia a nadie, pero yo creo que sería un buen, es una buena candidata. Listo, señora Argentina, queda en la base de datos. Cualquier Argentina cosita. Queda en la base de datos. Sí, queda en la base de datos. Verónica, candidata. Genial, muchísimas gracias, Verónica, por aceptar el humor que te propusimos. Un placer, muchas gracias. Bueno, nada, un beso y te volveremos a llamar para hablar de capacitación. Bueno. Encantada. Genial. Que tengan una hermosa jornada. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Hablamos con Verónica Dobronic. Ella es especialista, experta en capacitaciones en habilidades blandas, herramientas de coaching diversas. Nada, se lo tomó con humor, pero es genial todo lo que charlamos. Y como punto de partida esto de las camisetas de fútbol en la empresa, pero había mucho más para charlar.